Amén, amén. Gloria a Dios que el Señor nos permite una vez más estar aquí delante de ustedes. Vamos a darle gracias al Señor por este día y por este mensaje que Él nos viene a decir. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues ponte sobre tus pies y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos abra el entendimiento, que nos ayude a comprender esta palabra, porque esta palabra es de suma importancia, hermano, para que tú tengas tu fe, para que tu fe esté puesta en Jesucristo, en Él, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, hermano. Bendito Padre Celestial, Padre poderoso, Espíritu Santo, Señor Jesucristo, Padre. Aquí estamos, Señor, reunidos una vez más, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Padre, primero que nada, Padre. Perdónanos, Señor, por todos nuestros malos pensamientos, por todos nuestros malos sentimientos, por todas nuestras malas actitudes, por todo lo malo que hay en nosotros, Señor. Perdónanos, Padre. Queremos estar limpios delante de ti, Señor. Queremos escuchar tu mensaje, Padre. Queremos escuchar tu palabra y queremos que nos ayudes a comprenderla, Señor, que es lo más importante, Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido, Señor, que esta palabra, Señor, que se va a hablar, que sea palabra tuya, Señor, que sea mensaje tuyo, Señor, y que nos abras el entendimiento, Padre, para que esta palabra se quede guardada en nuestros pensamientos y en nuestros corazones, Padre. Quita, Padre, toda barrera, Señor, quita, Padre, toda venda, Señor, quita todo impedimento, Señor, para que nada se interponga en este lugar, Señor, para que pueda darse tu palabra, Señor, porque es lo que importa, Señor, tu palabra, escucharte a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, también te pido, Señor, que pongas carbón encendido en mis labios, Señor, que quemes toda la basura que hay acumulada en mi corazón y en mis pensamientos, Señor, porque a ti no te puedo engañar, Señor. Tú lo sabes todo, pues te pido, Señor, que me limpie, Señor. Límpiame, Padre, lávame, Señor, lávame más y más, Señor, para que tu Espíritu pueda descender sobre nosotros, Señor, y podamos comprender tu palabra, Señor. Padre, también te pido que cualquier cosa que se quiera interponer a tu palabra, Señor, cualquier mal pensamiento, cualquier mala situación que se quiera interponer a tu palabra, lo echo fuera en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús echamos fuera toda imposición, todo mal pensamiento, todo lo que se quiere imponer a tu servicio, Señor, porque te vamos a alabar a ti, nada más que a ti, Señor Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Pues esta palabra, la palabra del Señor, es muy importante, hermano. Es muy importante que tú conozcas y que tú sepas bien ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es? Porque muchas veces no conocemos a Dios, queremos conocerlo, pensamos en nuestro pensamiento humano, en nuestro pensamiento carnal, que conocemos a Dios, pero muchas veces no lo conocemos. El Señor está con nosotros, Él lo dijo en su palabra, que Él vino a hacerse carne para que estuviera con nosotros. Entonces, vamos a la palabra del Señor. El tema de este día se llama Jesucristo es Dios. Fíjate bien, Jesucristo es Dios. ¿Y cómo lo sé yo? Porque aquí lo dice en su palabra, aquí lo dice en las Escrituras, aquí lo dice en las palabras que Él vino a dar para que nosotros lo podamos entender, para que nosotros lo podamos conocer. Porque si no es así, no lo podemos conocer, porque dice que solamente conociéndolo a Él, vamos a conocer a Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, a nuestro Creador, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vas a conocer tú? A través de Jesús, a través de Jesucristo. Entonces, aquí el tema dice Jesucristo es Dios. Vámonos a la palabra. Vámonos rápidamente a lo que importa, la palabra del Señor. Vámonos a Juan, hermano. Juan versículo 1 dice: la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice así: el verbo hecho carne. Desde el título te está diciendo aquí, presta mucha atención, dile al Señor que te hable el entendimiento, porque esta palabra puramente la podemos comprender con el Espíritu Santo, con el pensamiento del Espíritu, en el Señor, no con pensamiento de carne. Quita ese pensamiento de carne, quita esa filosofía, quita todo ese estudio que tú tengas. Pide al Señor que te ayude a comprender esta palabra. Dice, el verbo hecho carne, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fíjate bien, amén, amén, gloria a Dios. Aquí lo que nos está diciendo el Señor, con ese parrafito nos está dando quién es Jesucristo, quién es el verbo. ¿Tú sabes quién es el verbo?
¿No lo sabes? Ahorita aquí te lo voy a mostrar aquí adelantito en Juan mismo 1:14. El verbo es Jesús, el verbo es Jesucristo, es Él. Y el verbo era, dice aquí, Dios, ¿verdad? O sea, aquí el Señor nos va a hablar, este tema nos va a hablar cómo es que Jesús viene a ser Dios mismo, porque muchos no lo entienden, muchos no comprenden, piensan que Jesucristo es uno, que Dios es otro y que el Espíritu es otro, el Espíritu Santo es otro, pero no, aquí en su palabra el Señor nos dice que es uno mismo, es uno solo, está dividido en tres, pero viene a ser uno mismo. Dios viene a ser uno mismo. Dios Padre Todopoderoso es Hijo. Dios Todo Padre Poderoso es Espíritu Santo, que le llaman la Trinidad, ¿verdad? Entonces muchos no comprenden, muchos piensan que son tres dioses. No es que sean tres dioses, sino que es un solo Dios en tres etapas, en tres fases, en tres personalidades, ¿me entiendes? Entonces, te pido también, hermano, no se te olvide tener tu libreta, tener tu pluma para que tú anotes estos versículos y no te creas nada más lo que yo estoy diciendo aquí. No creas lo que yo estoy diciendo, léelo para que tú lo puedas decir, sí, eso está ahí escrito, pues, ¿verdad? Para que no digas, no, ese está hablando nada más nomás al puro rollo. No es rollo, es palabra del Señor, está escrita aquí en la Biblia. Siempre cuando te hablen, que te hablen con Biblia en mano, y pídele al Señor primeramente que sea el Espíritu Santo que te abra el entendimiento, porque solamente así vas a comprender la palabra del Señor. Con pensamiento humano, con pensamiento de carne, no lo vas a entender. Esto es espiritual, todo lo del Señor es espiritualmente. Amén, pues amén, gloria a Dios. Vámonos rápidamente al versículo 1:14, dice, fíjate bien lo que dice aquí: y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo del que se está hablando en el versículo 1 fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, amén, gloria a Dios. Pues aquí el Señor nos está diciendo en su palabra que Él mismo se hizo carne, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Cuál es esa gloria? Vimos todo lo que los prodigios que Él hizo, vimos toda la palabra que Él vino a dejar, vimos toda la enseñanza que Él vino a hacer. Entonces, aquí nos está dando a entender, pues, hermano, que Jesucristo es Dios mismo, porque aquí lo dice, y el verbo era Dios en el capítulo 1, y el verbo era Dios. Dice, en el principio era verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y acá dice que el verbo se hizo carne. Entonces, ¿qué podemos entender? Que Dios se hizo carne para que pudiéramos nosotros comprender su gloria, para que podamos nosotros entender la palabra, para que nosotros pudiéramos conocerlo, para que nosotros pudiéramos conocer a Dios mismo. Él tuvo que haber hecho carne para que Él viniera a habitar entre nosotros y pudiéramos ver su gloria. Porque acuérdate que el ser humano por su pensamiento limitado, tiene que ver las cosas para creerlas. Pero en lo espiritual es el Señor que no es así, que más bienaventurado es aquel que no lo ha visto y cree en Él. ¿Te das cuenta? Entonces aquí el Señor nos está diciendo en su palabra que Él se hizo carne, que Él es Dios, que Él es Jesús. Entonces, aquí lo estamos viendo. Vámonos aquí rápidamente a Colosenses 2, versículo 9. Colosenses 2, versículo 9. Vamos a ver qué nos dice el Señor aquí en su palabra. Porque esta es palabra del Señor, hermano, ¿eh? Esta palabra no es doctrina, no es religión, no es nada de eso. No es palabra mía, es palabra del Señor. Quita toda esa religión, quita toda esa doctrina. Pídele al Señor que te dé entendiendo para que comprendas esta palabra. Dice así, Colosenses 2, versículo 9, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén, gloria a Dios. Dice, porque en Él, ¿en quién? ¿En quién, hermano? En Jesucristo. Así dilo, así, no tengas temor a equivocarte, o dilo, si tú ya lo sabes, dilo.
Porque en Él, ¿en quién? En Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice así, habita corporalmente. ¿Corporalmente qué significa? Cuerpo, físico, algo físico, pues algo que tú puedas ver, tocar, palpar corporalmente. Toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud ¿de quién? De Dios. Y cuando dice toda la plenitud, no dice una poca, una parte, ¿verdad? Qué importante dice aquí. No dice una parte, dice toda la plenitud. Toda la plenitud es toda la deidad, todo, o sea, todo Dios. O sea, que Él mismo se hizo carne y Él mismo se hizo Espíritu Santo. Entonces, es importante que entendamos este concepto de la llamada Trinidad. Aquí nos dice que el Padre Todopoderoso, es Dios. Es Dios. Y Dios es Hijo. Y Dios es Espíritu Santo. O sea, esto no lo vamos a entender con los ojos de carne, con los ojos de humano. Esto es en lo divino. Esto es en lo del Señor. Eso es espiritual, pues, para que me entiendas. Pues te digo, pídele al Señor que te ayude a entender las cosas espirituales. No lo veas con ojos de carne. Porque si tú lo quieres ver así, decir, bueno, entonces tu hijo es igual que tú, ¿o cómo? Bueno, en lo carnal, no. Pero en lo espiritual, el Señor es el Todopoderoso. El Señor creó los cielos y la tierra. El Señor creó los universos. El Señor le puso día y noche. O sea, Él es todo, Él puede hacer. Para Él nada es imposible. Para que entiendas. Él puede ser Padre, Él puede ser Hijo y Él puede ser Espíritu Santo. Él, porque Él tiene el poder, Él tiene toda la gloria. Él es el que es, el que será. Entonces, aquí en sus palabras nos está diciendo que no es que sean tres dioses. No son tres dioses. Como muchos piensan que Dios Espíritu Santo, Dios Hijo y Dios Padre. No, es un solo Dios en tres fases, en tres etapas, en tres personas. ¿Me entiendes? O sea que Él mismo se hizo carne para que viniera al mundo y nosotros pudiéramos ver su gloria. Porque en aquellos tiempos, en aquellos años, cuando el Señor se daba su gloria, cuando Jehová demostraba su gloria, cuando abrió el mar, cuando envió las pestes, cuando destruyó Sodoma y Gomorra, cuando en el diluvio, la gente ni aún así comprendía al Señor. Entonces Él tuvo que hacerse carne, Él tuvo que venir a la tierra, tuvo que tomar esa forma física para que nosotros lo pudiéramos ver y lo pudiéramos comprender y decir, es verdad. Pero no estés pensando que Jesucristo es un Dios y Todopoderoso es otro Dios. No, es el mismo. Es el mismo. Ellos son tres solamente en uno. En uno. Para Él todo es posible. Todo es posible. Por eso digo, todo lo que es de Dios, verlo con el Espíritu Santo. Por eso Él mandó al Espíritu Santo también, para que habitara en nosotros y nos abriera el entendimiento y nos pudiera hablar a través del Espíritu Santo, que también es Dios. También es Dios. ¿Me entiendes? Es como eso lo vamos a entender, si lo quieres que te lo explique así como algo que tú puedas decir, ¿cómo va a ser? En el tiempo. El tiempo es un solo tiempo, pero tiene tres etapas: pasado, presente y futuro, ¿verdad? No son tres tiempos, es uno solo dividido en tres fases, en tres partes. Entonces, el presente, el futuro y el pasado es uno mismo. Así es el Señor. El Señor es Padre, el Señor es Hijo y el Señor es Espíritu Santo, para que lo puedas entender. Entonces, ¿qué nos quiere entender aquí? Pues, que Jesucristo es Dios. Créelo así. Jesucristo es el mismo. Es nomás que Él se tuvo que haber hecho carne para que nosotros pudiéramos ver su gloria. Porque ahorita el Señor nos lo va a hablar aquí. Vámonos rápidamente a Hebreos 1, versículo 8. Vamos a ver qué nos dice su palabra aquí en la palabra del Señor. Hebreos 1, versículo 8. Dice así: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Amén, amén, gloria a Dios. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad
es el cetro de tu reino. Entonces, aquí nos está diciendo el Señor en su palabra que Él es Dios, ¿verdad? Que Él es el autor, Él es el autor de la deidad, Él es el dueño del trono, Él es el dueño del trono, Él es Dios, pues. Pídele al Señor que te ayude a que entiendas tú, a que entiendas la deidad de Jesucristo, la deidad de Él. No lo veas como un hombre, no lo veas como un personaje, véelo como Dios mismo, como Él se hizo carne para venir a nosotros. Vamos rápidamente a Juan 5:18. Juan 5:18, para que nos alcance el tiempo, porque el tema está un poco larguito. Para que nos alcance el tema y lo podamos explicar. Juan 5:18. Dice así en su palabra. Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, ¿verdad? Aquí ya el Señor nos está hablando cuando Él vino a la tierra. Cuando Él vino a la tierra, habitó entre nosotros, caminó entre nosotros, los judíos, a su pueblo, a que Él vino, no lo vieron con ojos espirituales, no lo vieron con el espíritu, lo vieron en hecho carne. Porque lo querían matar, porque Él decía, porque él reconocía y decía que era Dios, haciéndose igual a Dios. Entonces, esas personas, como ahora es lo mismo. Ahora no lo reconocemos, muchos no lo reconocen, muchos todavía siguen pensando como anteriormente. Ya vino, hizo prodigios, hizo milagros, dio palabra, dijo quién era Él. ¿Y qué es lo que pasaba? Que la gente, hasta que lo mataron, hermano, hasta que lo mataron. Entonces, ahora nosotros, tú que escuchas este mensaje, Él es Dios, confía en Él. Por eso su palabra dice, confía en Jesucristo, busca mi camino y vas a encontrar al Padre, porque nadie llegará al Padre si no es por mí. ¿Cómo vas a llegar al Padre si no es por el Señor? O sea, Él es el mismo. Yo dice, yo soy el camino. Lo dice en su palabra, yo soy el camino. Él debes de buscar su camino y buscándolo a Él vas a llegar al Padre. Pero si Él es el mismo, ¿me entiendes? Entonces, permítele al Señor que te abra el entendimiento para que puedas comprender esta palabra. Entonces, Jesucristo es Dios. Vamos a Juan. Aquí mismo, Juan 5:18. Juan 5:18. Vamos a ver qué dice. Ya lo vimos, ¿verdad? Juan 10:30. Perdón. Juan 10:30. Vamos a ver qué dice el Señor en su palabra. Juan 10, versículo 30. Dice así. Fíjate bien lo que dice aquí el Señor en su palabra. Yo y el Padre, ¿cómo dice? Uno somos. Aquí te lo está diciendo Él, se lo dijo a los judíos, se lo dijo a su pueblo, te lo dice a ti te lo está diciendo. Así que presta atención, yo y el Padre, uno somos. Aquí lo está diciendo Él más claro que el agua. Él y el Padre es uno mismo. Entonces, las personas, los judíos en aquel tiempo, no lo entendieron así. No lo entendieron así porque estaban viéndolo con ojos de carne, con ojos carnales. Vamos a seguir, el 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedrearemos, sino por la blasfemia. Porque tú siendo hombre, te haces Dios. ¿Te das cuenta aquí cómo el enemigo, pues? El enemigo mismo no les dejaba ver. No les dejaba ver, no permitas que a ti no te deje ver quién es Jesucristo. Jesucristo es Dios, Dios mismo hecho carne. Entonces, dice aquí, dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, pues dije, Hijo de Dios,
soy. ¿Te das cuenta? Entonces aquí el Señor nos está hablando que Él es Dios, que la gente, pues los judíos, los creyentes de la ley, como ahora también hay muchas personas que son estudiadas, pero estudian nada más, pero no está el Espíritu Santo en ellos. Por eso dice el Señor en su palabra que más vale que Él le da la sabiduría al que no sabe, al que no estudia, que al que se la pasa estudia, porque el que estudia se basa en el estudio, se basa en su pensamiento que cree que es, pero cuando es el Espíritu Santo, Él te da el entendimiento para que puedas entender esta palabra. No permitas tú que sea ese caso, que el enemigo te cierre la venda y no puedas comprender que el Señor Jesucristo es Dios también. Entonces vámonos aquí rápidamente, nos regresamos a Juan 8:56. Juan 8:56, 59, vamos a leer. Juan 8:56, 59, dice así: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Esto lo dijo Jesucristo. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. ¿Te das cuenta cómo los hombres siempre vemos las cosas? No las vemos en lo espiritual. Ellos lo estaban viendo en la carne, sino ¿cómo es posible que tú hayas visto a Abraham si estás tan joven? ¿Cómo es posible? O sea, no podían todavía comprender en la presencia de quién estaban. ¿Quién es el que estaba con ellos? ¿Quién es el que estaba caminando con ellos? ¿Te das cuenta? Entonces aquí, pide al Señor que te abra el entendimiento. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿cómo dice? Yo soy. ¿Y quién dice yo soy? Jehová de los ejércitos, Jehová Todopoderoso. Yo soy, dice cuando se le apareció, ¿verdad? A Abraham, cuando le dijo yo soy. Entonces aquí está diciendo Jesucristo. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender? Que Él es Dios mismo, que Él es Dios encarnado en hombre, Él es Dios encarnado en persona, para que pudiéramos ver nosotros su gloria, para que pudiéramos conocer su palabra, para que lo pudiéramos entender, pues, hermano. Entiéndelo. Él es Dios mismo, Él es Jehová, Él es el Todopoderoso, pues dice que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. No permitas que no seas como los judíos, como todas esas personas que querían conocer la palabra. No te cierres a tu propio conocimiento. Mejor dile: Padre, ayúdame, abre mi entendimiento, que tu Espíritu descienda sobre mí, yo pueda entenderlo, pero para que tú lo puedas, el Espíritu pueda descender sobre ti, tú tienes que reconocer a Jesucristo como tu único Salvador, como tu proveedor, como que pagó por ti, por tus pecados. Pues Él vino a morir por ti, y Él vino a pagar con sangre preciosa por tu alma. Entonces, cuando tú lo reconozcas como tu Señor, el Espíritu va a descender sobre ti y te va a enseñar cosas ocultas, dice en su palabra. Te mostraré cosas ocultas, cosas que tú no sabes, cosas que tú no puedes entender. Esta palabra, sin el Espíritu Santo, tú no la vas a entender, hermano. No la podemos entender. Yo no la podía entender antes. Yo decía: ¿cómo es posible? ¿Cómo va a ser posible que sean tres en uno solo? ¿Cómo? Porque yo veía nada más en lo carnal. Yo decía: ¿cómo va a ser el Hijo igual que el Padre y el Espíritu Santo? No te cierras a tu entendimiento, a lo que crees que tú conoces. Es en el Espíritu Santo, vas a pedirle y lo vas a ver. En el Espíritu, ok. En el Señor, es así, ya uno lo puede entender. Entonces no permitas que te confundan. No permitas que te digan que Jehová es uno, que Dios es otro y que el Espíritu Santo es otro. No, es uno mismo, hermano. Aquí lo está diciendo su palabra, no lo digo yo. No lo dice una religión. No lo dice una religión, lo dice Él mismo. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y vete al Antiguo Testamento, donde también ahí dice: yo soy. ¿Y quién le dijo? Jehová. Jehová dijo esas palabras. Jehová lo dijo. Entonces, debemos nosotros de abrir ese entendimiento. Dice el 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Amén. Gloria a Dios. Vámonos rápidamente
Vámonos rápidamente a Éxodo. Éxodo 3, versículo 13. Vamos a ver qué nos dice el Señor. 13 al 15. Éxodo 3, 13 al 15. Dice así. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés. ¿Qué le dijo? Yo soy el que soy. ¿Y qué dijo Jesucristo acá? Ahorita lo acabamos de ver en Juan. ¿Qué le dijo Jesucristo a los judíos? Yo soy. Entonces aquí mismo el Señor le está diciendo a Moisés. Le dijo a Moisés. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Jesucristo lo afirmó en su palabra. Entonces, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo a Moisés: y dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordarán por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí nos está diciendo, ¿verdad? Nos está afirmando lo que el Señor Jesucristo habló en el Nuevo Testamento. Nos lo está afirmando en el Antiguo Testamento. La palabra que Él es el mismo, pues. Él es el mismo, hermano. No es que sea diferentes dioses. Es el mismo, pero en diferente naturaleza, en diferente ser. Hay que pedirle al Señor que nos abra el entendimiento para que podamos comprender, que podamos entender esta palabra. Vámonos rápidamente, nos regresamos a Juan. Juan 14:6. Juan 14:6. Dice así. Dice, Jesús le dijo, fíjate bien lo que dijo Jesús, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieres, también a mí conoceréis. Dice, si me conocieres, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. ¿Te das cuenta, hermano, cómo el Señor aquí nos está reafirmando en su palabra? Dice, yo soy. Jesucristo está diciendo, el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces quiere decir que Él es Dios. Para que tú puedas llegar al Padre tienes que conocer a Jesucristo. Si no, así nada más no lo vas a encontrar, no lo vas a hallar. Tienes que conocer a Jesucristo, tienes que saber qué fue lo que hizo, tienes que reconocer que Él es Dios para que puedas tú conocerlo. Y desde ahora le conoceréis. ¿Desde cuándo? Desde que tú conoces a Jesucristo. Y desde ahora le conoceréis. ¿Conoces también al Padre? A menos que tú conoces a Jesucristo, conoces también al Padre. Y le habéis visto. Y le habéis visto a Él. Dice el 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Felipe lo estaba viendo a Jesús con ojos de humano, con ojos de carne, con ojos de persona, pues, para que me entiendas, no con ojos espirituales. A pesar de que Felipe caminó con Jesús, a pesar de que Felipe vio los prodigios del Señor, a pesar de que Felipe lo vio que caminó por el agua, a pesar de que Felipe vio que resucitó muertos, no sabía quién era, no conocía al Padre. Y fíjate lo que dice, Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, fíjate bien lo que le respondió Jesús: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo. Dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Fíjate bien lo que dice el Señor: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Te das cuenta? ¿Cómo pues tú dices, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace
las obras. ¿Te das cuenta, hermano, cómo aquí nos está diciendo el Señor? Claramente, más claro que el agua. Más claro que el agua no se puede explicar esta palabra. Más claramente dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él es mismo, Él es el mismo Dios, Él es el mismo Padre de nosotros, del Señor de señores. El Jehová de los ejércitos, Él es el mismo. Jesucristo es el mismo. Nada más que en persona, pues, para que me entiendas. Porque ¿quién ha visto al Padre? Nadie lo ha visto. ¿Quién ha visto a Jehová? Nadie lo ha visto. Es algo que nadie lo puede ver. Pero para que tú lo pudieras ver, para que tú lo puedas conocer, se tuvo que haber hecho carne, tuvo que haber venido para que nosotros pudiéramos ver su gloria, para que nosotros lo pudiéramos conocer. El que ha visto, el que conoce a Jesús, conoce al Padre.